Estás escuchando Brújula de Fe, un programa con buena onda católica para reflexionar y conocer de la doctrina, la fe, la música y el teatro católico. Yo soy Rosario Quijandría y ya está listo el profe Juan. Sean muy bienvenidos amigos y hermanos en Cristo a nuestro podcast radial número 33 de Brújula de Fe, que este mes de noviembre contamos con interesantes y reflexivos temas como el del día de hoy. Pero antes de presentar a nuestro invitado, mencionar como siempre una frase. La aventura de la santidad comienza con un sí a Dios, lo dice San Juan Pablo II. Bueno, hermanos, el día de hoy nos acompaña el profesor Helio Romano Alba. Profesor, sea muy bienvenido y sus palabras de inicios antes de empezar con la entrevista. El día de hoy, pues, vamos a conocer un poquito más la vida de San Martín de Porres. La vida, cuando nosotros hablamos de un santo, creo que ya de por sí nos abre no solamente a una perspectiva humana, sino también, sobre todo, que trasciende el tiempo y que al mismo tiempo nos une a lo que es también el llamado que todos tenemos a la santidad. Más bien, profesor, muchísimas gracias por aceptar la invitación. Y justamente como usted está diciendo, vamos a tocar el tema muy, muy bonito, muy interesante, porque San Martín de Porres es muy, pero muy querido acá en el Perú como fuera. Entonces, para empezar, la primera pregunta es, ¿quién fue San Martín de Porres y quiénes fueron sus padres? San Martín de Porres, recordemos nosotros, es un santo, ¿no? Yo le llamaría Martín, ¿no? También hablamos de Martín de la Caridad, se le conoce también como el santo de la escoba, pero San Martín de Porres, él, cuando empezamos a hablar acerca de su vida, no podríamos entender su vida sin el contexto en el cual vivió, ¿no? Estamos hablando que su papá, Juan de Porres, llega a Lima en 1579 y es designado para ser gobernador de Panamá, ¿no? Recordemos que estamos en la época del virreinato. Y Juan de Porres, que es el padre, se une con su mamá, que es Ana Velázquez, era una criada negra, y tienen dos hijos, Martín, que era el mayor, y nace un 9 de diciembre, y Juana, ¿no? Entonces, sus padres, por lo tanto, es Juan de Porres y Ana Velázquez, ¿no? Entonces, San Martín es bautizado en una iglesia que está cerca a lo que nosotros el día de hoy llamamos el Santuario de Santa Rosa de Lima, en la avenida Tacna, que es la iglesia de San Sebastián, ¿no? Está entre el Santuario de Santa Rosa de Lima y está también entre el Templo de las Nazarenas. Entonces, el, Ana, que era su mamá, era muy cristiana, muy creyente. Siempre se le veía a Ana con sus hijos en lo que hoy día nosotros pues conocemos como la Basílica de Santo Domingo, que también se le llama de Nuestra Señora del Rosario, ¿no? Entonces, encontramos que, por lo tanto, es una Lima en el cual se respira una honda espiritualidad, ¿no? Recordemos que cuando vamos al centro de Lima vamos a encontrar varios templos de la época del virreinato, ¿no? Estamos pues hablando de la Catedral de Lima, estamos hablando de la iglesia, como se le llama, del Sagrario, de San Francisco de Asís, de la iglesia de San Agustín, de los mercedarios. Entonces estamos en una época donde la evangelización
partía a distintos lugares precisamente desde Lima. Buena aclaración de profesor y que nos ponga en contexto, ¿no? Del tiempo de San Martín. Y acá viene una pregunta muy curiosa, ¿no? ¿Cuál fue el verdadero apellido de San Martín? ¿Porres o Porras? Ya, por lo que yo también he podido averiguar el contexto y también el nombre es de Porres, ¿no? Por el nombre también del papá. Entonces, como yo les decía, ¿no? Eso lo podemos comprobar porque incluso él recibe el bautismo en la iglesia de San Sebastián por un padre, el padre Antonio Polanco. Y en esta iglesia de San Sebastián, Santa Rosa de Lima también es bautizada 7 años más tarde, ¿no? Entonces tenemos nosotros documentos que a veces decimos, ¿no? Juan de Porras, Juan de Porres, pero el nombre con el cual es aceptado es Juan de Porres, que es el papá, por lo tanto Martín de Porres. Gracias, profesor, por ir aclarándonos pues ciertas dudas, ¿no? Acá viene una pregunta muy bonita, ¿no? Y que me gustaría también pueda responder, ¿no? Explicar, ¿no? ¿Cómo era el comportamiento de San Martín desde niño, ¿no? ¿Cómo era ese comportamiento de él? El comportamiento de San Martín de niño, ya que su madre era mulata, ¿no? Era un comportamiento como todos, pero resalta mucho cuando lo enviaban pues a, a comprar, digamos, lo que se llamaba antes el recado, ¿no? Así le llamaban cuando uno iba al mercado, voy a ir por el recado, ¿no? Y entonces le daban cierta cantidad de dinero y cuando él encontraba alguna persona con necesidad, él más bien ayudaba, ¿no? A los demás. Encontramos, como yo te decía hace un momento, que el contexto pues era un contexto donde había, estaban los españoles, estaban los mulatos, negros, lo que le llamaban indios, pero que en realidad pues los españoles pensaban que habían llegado a las Indias, ¿no? Pero en realidad pues eran campesinos, ¿no? Y entonces él trataba de socorrer desde niño a toda persona, ¿no? Quiere decir de que me recordaba en lo que está escrito en el libro del profeta Jeremías, ¿no? Antes que te formaras, yo ya te conocía, ¿no? Te había destinado, ¿no? A una misión. Y entonces, San Martín de Porres, pues, era un niño que era generoso, ¿no? Y más bien lo que tenía trataba de socorrer a los demás desde niño. Sí, qué bonito saber, ¿no? Que ya desde pequeño él transmitía ya un espíritu de bondad, ¿no? Que, bueno, que hoy en día, bueno, los niños siempre se ven, ¿no? Pero lamentablemente a veces, pues, los padres lo llevan por otros tipos de orientaciones, otra forma de educarlo, ¿no? Y muchas veces con la falta de los valores cristianos. Bueno, profesor, vamos a hacer un pequeño corte. Vamos a escuchar un hermoso tema musical titulado San Martín de Porres por Juan Morales Montero y regresamos. Martín de los pobres, Martín de la humildad, Martín de los sencillos y de la caridad, Martín de los pobres, Martín de la humildad, Martín de los sencillos y de la caridad.
Oh San Martín de Porres, a ti cantamos hoy, predicador de Cristo en tu diario vivir, predicador de Cristo en tu diario vivir. Martín de los pobres, Martín de la humildad, Martín de los sencillos y de la caridad. Martín de los pobres, Martín de la humildad, Martín de los sencillos y de la caridad. Oh San Martín de Porres, no importa tu color, pues Dios entre los hombres no hace distinción, pues Dios entre los hombres no hace distinción. Martín de los pobres, Martín de la humildad, Martín de los sencillos y de la caridad. Martín de los pobres, Martín de la humildad, Martín de los sencillos y de la caridad. Oh San Martín de Porres, orante y servicial, los pobres, los enfermos, contigo siempre están. Los pobres, los enfermos, contigo siempre están. Martín de los pobres, Martín de la humildad, Martín de los sencillos y de la caridad. Martín de los pobres, Martín de la humildad, Martín de los sencillos y de la caridad. Oh San Martín de Porres, de América gran luz, haz que haya más justicia en nuestra sociedad. Haz que haya más justicia en nuestra sociedad. Martín de los pobres, Martín de la humildad, Martín de los sencillos y de la caridad. Martín de los pobres, Martín de la humildad, Martín de los sencillos y de la caridad. Martín de los pobres, Martín de la humildad, Martín de los sencillos y de la caridad. Martín de los pobres, Martín de la humildad, Martín de los sencillos y de la caridad. Bueno, después de escuchar este bello tema dedicado a San Martín de Porres, continuamos con nuestro invitado, el profesor Helio. Profesor, dentro de la vida de San Martín se habla de Mateo Pastor. Quisiéramos saber quién es y por qué también lo consideraban a San Martín donado. Dentro de la vida de San Martín vamos a encontrar pues que es muy conocido San Martín también por las curaciones, por las sanaciones que hacía, ¿no? El contexto en el cual se vivía en ese momento, las enfermedades estaban clasificadas en dolores, ¿no? A veces como así tenemos nosotros, pues, un dolor de cabeza, un dolor de muela, un dolor del estómago. Habían también otros un poquito más serios que eran males, ya que abarcaban algunas semanas, pero también se presentaban algunas pestes también, ¿no? Hoy día nosotros estamos viviendo una pandemia y recordemos que en aquellos tiempos, con la llegada de los españoles, empezaron a aparecer también ciertas enfermedades que no eran ya, oriundas, digamos, aquí en el Perú, ¿no? Entonces,
con la finalidad de que Martín ayude a su mamá, ¿no? Él es, entra a trabajar en una tienda, este personaje Mateo Pastor, y Mateo Pastor era una persona que conocía lo que eran las especies y hierbas medicinales, ¿no? Esta era, digamos, como un boticario, ¿no? Entonces, recetaba hierbas, emplastos para aliviar los dolores, la artritis, ¿no? Era el típico boticario, el cual era como un médico general, digamos, en este momento, ¿no? Cuando nosotros tenemos algún dolor, algún mal, nos dicen, vaya a medicina general, ¿no? No, pero a mí me duele el estómago. No, primero medicina general. Entonces, en aquel tiempo, Mateo Pastor era, pues, un boticario y que curaba, pues, no habían los medicamentos que el día de hoy nosotros tenemos, y a través de las hierbas, a través de emplastos, ¿no? Entonces, practicaba la cura, pues, de las enfermedades, ¿no? Por eso es importante la figura de Mateo Pastor, porque él va a aprender de allí, también cómo curar. Hemos escuchado también nosotros que no solamente hay esta persona de Mateo Pastor, sino que yo también un poquito profundizando, hay otro personaje que se llama Marcelo de Rivera, ¿no? Que tenía el oficio de barbero. A veces nosotros pensamos que el barbero, pues, es el que corta la barba, ¿no? Pero el barbero de aquel tiempo tenía conocimientos de cirugía menor, ¿no? Extraer muelas, suturar heridas, aplicar enemas, ventosas, cataplasmas, ungüentos. Y Marcelo de Rivera también es otro personaje del cual Martín va a aprender y aprender, pero para ayudar, ¿no? Para poder brindar lo que él sabía, pero tratar por igual, pues, a todas las personas, ¿no? Entonces, el que tenía dinero podía ir a un hospital, pero muchas personas tenían que ir al boticario, tenían que ir al barbero para ser atendidos, ¿no? Entonces, hay un médico que se llama José Valdés, que forma parte también de cuando abren el proceso de beatificación de Martín, y él testifica, ¿no? Que cuando Martín curaba a los enfermos, él siempre lo hacía arrodillado, ¿no? Con tanta humillación y respeto, dice, como si cada paciente fuese el mismo Cristo. Entonces, no solamente está la figura de Mateo Pastor, sino también está Marcelo de Rivera, este otro médico, que era mulato, que se llama José Valdés. Y cuando nosotros hablamos de por qué Martín se le conoce como el donado, a veces, cuando nosotros vemos a una persona, ¿no? Le decimos nosotros que necesita, vamos a hacerle una donación. Entonces, cuando hablamos de una persona que es donada, recordemos que en ese contexto, el donado era una persona que entraba a formar parte de, digamos, de la comunidad, pero no de la orden, ¿no? Y era prácticamente una persona que pedía ingresar al convento para poder rezar, para trabajar y para servir, ¿no? Entonces, el único beneficio que tenía una persona como donado era, pues, de llevar el hábito de la comunidad, ¿no? Era lo que se conoce como el terciario, así como hay terciario franciscano,
también habían de la Orden de Santo Domingo, ¿no? Entonces, este, Martín entra como donado, él pide ser, digamos, como esa persona que quiere darse al servicio de los demás para rezar, para trabajar, para servir. En ese contexto, digamos, estamos hablando de la vida de San Martín. No, a una persona de color no se le podía conceder que forme parte de la comunidad, ¿no? Entonces era un tiempo donde de repente nosotros decimos, pero ¿por qué, no? Porque nosotros a veces estamos juzgando a la iglesia desde nuestras ideas, ¿no? Pero en ese tiempo no se le aceptaba a una persona de color que forme parte de la comunidad, ¿no? Y recordemos que hay muchas situaciones que a veces nos sorprenden, ¿no? No nos olvidemos que la esclavitud era algo normal, ¿no? Es el presidente Ramón Castilla el que va a abolir la esclavitud. Recordemos nosotros que en este siglo XX, por ejemplo, donde recién se les permite el voto en las elecciones a las mujeres, ¿no? Antes solamente votaban los varones. Entonces, a veces nosotros decimos, pero ¿por qué no? La iglesia, si tanto habla de amor, ¿por qué no acogió a Martín, que pudo ser sacerdote, ¿no? Pero no nos olvidemos que estamos hablando dentro de un contexto histórico donde también, ¿no? El hombre va comprendiendo lo que es, digamos, el servicio, el amor a Dios, ¿no? Por eso que después de 9 años lo admitieron recién como hermano lego, ¿no? Hermano lego quería decir pues que hacía votos de pobreza, de castidad y obediencia, ¿no? Al ver eh, esa santidad en su vida, le permite, ¿no? Ser hermano lego. Más bien, gracias a usted, profesor, porque nos está abriendo muchas cosas que al menos personalmente algunas cosas de Martín yo no lo sé, ¿no? Y saber que, bueno, dentro de su vida influenciaron muchas personas y que ayudaron a que realmente San Martín se desplaye pues, con mucho amor y servicio a los demás. Y acá viene una pregunta muy curiosa, ¿no? Que se encuentra dentro de las tradiciones escritas de don Ricardo Palma, ¿no? Que habla de un hecho sorprendente de San Martín de Porres. ¿Lo podría mencionar, profesor? Sí, el San Martín, ¿no? Martín de Porres, Martín de la Caridad, el Santo de la Escoba, como nosotros quisiéramos llamar, pertenecía a la comunidad y tanto era, digamos, la fama de santidad de Martín que en una oportunidad, digamos, pues, le prohibieron que haga milagros, ¿no? Y entonces Martín dice, bueno, siguiendo el espíritu de obediencia, este, ya yo no voy a obrar ningún milagro, el que obra es Dios. Y dice que un día, un albañil que estaba haciendo unas obras en el convento, Martín estaba pasando por ahí y se cayó un albañil, se estaba cayendo desde 8 o 10 metros de altura. Y Martín se detuvo y le dijo, espere un ratito, hermanito. Y dice que el albañil se mantuvo en el aire y Martín fue a pedirle un consejo al prior, ¿no? Del convento, le dijo lo que estaba pasando. Entonces el prior le dijo que podía ser el milagro, ¿no? Y dice que regresó Martín mientras el albañil estaba en el aire y lo, lo pudo detener
y no le pasó nada, ¿no? Esa es una de las tradiciones, ¿no? De Ricardo Palma. Pero Ricardo Palma dice en sus escritos, dice que donde hay bueno, todavía hay algo mejor. Y dice que dentro de las tradiciones, este, eh, lo mandaron un día a comprar azúcar. Y entonces, pero azúcar blanca, pero en aquel tiempo, pues, recordemos nosotros que, no es como el día de hoy que tenemos, pues, a la vuelta de la esquina, como dice. Y Martín regresa, pero con azúcar rubia. Y entonces, el, el que lo había enviado a comprar, le dice, pues, ¿por qué me traes esta azúcar? Que es como chancaca, ¿no? Del color de la chancaca. Y dice que inmediatamente le dice Martín, no se preocupe, ahora mismo lo voy a remediar. Y entonces dice que Martín fue a la fuente de agua, que había una pila en el actual convento, y lavó el azúcar y salió blanca. Entonces, ante la mirada atónica, ¿no? De esta persona, ¿no? Pero también dentro de las tradiciones se cuenta, pues, de que este, los pericotes, estamos hablando de los animalitos, ¿no? Llegaron también con la conquista, ¿no? Dice que no eran conocidos aquí en el Perú, ¿no? Entonces, como habían muchos buques que traían cargamento, entonces, aparecieron pues muchos pericotes, ¿no? Entonces, también dentro del convento no se escapó de la presencia de estos roedores, ¿no? Y entonces, los frailes pusieron pues, trampas, ¿no? Rara vez dice que lograba cazar a los ratones, ¿no? Siempre estaban por ahí. Entonces, dice que San Martín él vio uno de estos ratones atraídos por la comida, por el queso, y Martín le dijo, hermanito, dígale a sus compañeros que no sean molestos ni nocivos en las celdas, que vayan a vivir en la huerta y yo cuidaré de llevarles alimentos cada día. Dice pues de que lo soltó a este ratón, fue pues y trajo a todos, toda su mancha, como digamos, de ratones y abandonó los claustros y se trasladó a la huerta y todas las mañanas San Martín pues le llevaba desperdicios o provisiones para que puedan comer. Y es muy famoso luego que Martín pues era amigo también de los animales, ¿no? Entonces, tenía un perro, tenía un gato, y un día ve pues que uno de estos ratoncitos se acerca y San Martín le dice, pues salga sin cuidado, hermano Pericote, parece que tiene necesidad de comer, acérquese que no le harán daño. Y le habla al gato, al perro, y le dijo, denle un lugarcito al convidado, que donde da Dios para dos, da también para tres. Y el ratón aceptó pues el convite y desde ese día comió con amor y compañía del perro y del gato. Esas son algunas de estas tradiciones peruanas de Ricardo Palma. Realmente qué bello, ¿no? Son tradiciones, ¿no? Pero que quizás tienen muchas de realidad, ¿no? Y bueno, se sabe que San Martín pues fue una persona muy generosa, muy humilde, ¿no? Y también tenía mucha relación pues con los animales. Profesor, para ir concluyendo con las preguntas, ¿nos puede mencionar algunas virtudes y datos curiosos de San Martín de Porres? Sí,
el Papa Juan XXIII, recordemos que un 6 de mayo de 1962, canoniza a Martín de Porres, ¿no? Y me llamó la atención que el Papa habla que San Martín, ¿no? Con el ejemplo de su vida nos demuestra que, que la santidad es un camino, ¿no? Es un camino, lo pone como un camino, pero es un camino donde amamos a Dios y a nuestro prójimo como nosotros mismos, y que Martín lo asumió, ¿no? Entonces, dentro de la vida de San Martín hay que recordar piedad, ¿no? Tanta era esos momentos de piedad que las personas, los hermanos que vivían en el convento, lo veían que parecía estar arrebatado al cielo, ¿no? Dice que cuando Martín comulgaba se escondía después de comulgar, ¿no? Se metía en un lugar donde no lo veían porque su rostro resplandecía, ¿no? Tenía un gran amor a Cristo crucificado, al cual él se ponía en oración, no podía, dice, dominarse y lloraba abundantemente. Entonces, tanta era, digamos, esta piedad, lo encontraban que estaba levitando, ¿no? O sea, se elevaba, ¿no? Del suelo a la misma altura donde estaba el Cristo, ¿no? Y entonces, otra de las cosas, pues, es que amaba la Eucaristía, y el que se nutría, amaba también a la Virgen María, por eso que él llevaba siempre un rosario en el cuello, ¿no? Para que dentro de sus labores que hacía, se dedicaba también a la oración, ¿no? Entonces, este, eh, amó a todos sus hermanos, ¿no? Tanto los que estaban en el convento como también las personas que estaban fuera del convento, ¿no? Los españoles, los negros, los mulatos, los mestizos, todos los ayudaba, ¿no? Y los consideraba siempre más justos y mejores que él. Y recordemos que dentro de la vida de San Martín, algunos hechos que nos hablan, nos dice pues que él atravesaba las puertas que están cerradas y paredes cuando su presencia era requerida en algún lugar. Entonces, ¿se acuerdan ustedes de que Jesús pues aparece a los discípulos cuando estaban las puertas cerradas por miedo? Y San Martín también tenía este don de atravesar puertas, de aparecer cuando una persona requería su presencia. Entonces, eh, era, yo cuando me ponía a reflexionar, ¿por qué Dios le dio este don, no? Porque tanta era esa caridad, ese amor de Martín, que estaba pues dispuesto a acercarse hacia aquel que lo necesitaba, e incluso aparecía si de repente algún hermano quería tomar una sopa caliente, él aparecía con lo que el hermano necesitaba o quería sin habérselo dicho. Otro de los dones que tenía era, por ejemplo, el don de bilocación, ¿no? Dice que Martín era visto a la misma hora en lugares diversos, ¿no? Entonces, incluso Martín, que nunca salió de Lima, ¿no? En países diferentes, ¿no? Hay testimonios en el proceso de beatificación que Martín estuvo presente en China, en Argelia, en México, en Japón. Entonces, y Martín, tuvo que reconocer también en vida, por ejemplo, que un soldado español lo reconoció en Lima, ¿no? Y fue a agradecerle.
Y entonces, el prior, pues, se queda extrañado cuando es reconocido por este soldado y le dice, por obediencia yo te digo que me digas la verdad. Y Martín le dice que sí, que fue a México para ayudar. Entonces, Martín, pues, había multitud de personas que se reunían en la portería y él tenía pues un canasto de donde iba sacando aquello que le pedían, ¿no? Comida, medicinas, objetos que habían solicitado, los sacaba, ¿no? También tenía ese don de consejo, ¿no? Dice que las más altas autoridades acudían a él, ¿no? Antes de tomar una decisión. Y también tenía ese don de profecía, ¿no? De anunciar acontecimientos futuros. Habían personas que de repente, por lo que yo hace un momento te compartía acerca de las enfermedades, ¿no? Y él podía predecir si la persona iba a morir o iba a recuperar la salud. Tenía ese don, pues, de, de, de curar a las personas, pero él tenía una frase que decía, yo te curo, pero Dios te sana, ¿no? O sea, yo pongo el remedio de mi parte y si tú te curas, es por obra de Dios y no mía, ¿no? Entonces, a veces eran curaciones instantáneas. En otras dice que su presencia bastaba para que el enfermo iniciara un sorprendente proceso de curación, o curaba también imponiendo su mano sobre ese dolor que aquejaba a las personas, ¿no? Entonces yo creo que y pues encontramos una serie de virtudes, pero no virtudes para vanagloriarse, sino para ponerlas al servicio de los demás, ¿no? Porque como te comentaba, todos estos dones era para servir a aquel que lo necesitaba, a aquellas personas más pobres, él se hacía presente, ¿no? Entonces, era poner lo que él, esos dones que Dios le había dado, pero ponerlos al servicio de los demás. Por eso que este, el Papa Francisco, ¿no? Él escribe un documento, una exhortación apostólica sobre el llamado a la santidad en el mundo actual y nos dice pues que los santos son un reflejo de la presencia de Dios. Muy interesante, profesor, lo que nos acaba de mencionar, de verdad, ¿no? Y sí es cierto, ¿no? Martín es muy querido, no solamente en el Perú, yo sé que es muy querido en México también y en muchas partes, ¿no? Y hasta creo el Papa Francisco tiene pues una imagen de San Martín. Entonces, sí es muy venerado y realmente pues muchas personas acuden a su intercesión. Profesor, para terminar, ¿algún mensaje que quisiera dejar a todas las personas que nos están escuchando el día de hoy? Sí, como tú decías, ¿no? Por eso que Martín es conocido en el mundo, en África también es conocido Martín, ¿no? Entonces, porque la santidad trasciende las fronteras, ¿no? Porque estamos viendo que la santidad es un reflejo del amor de Dios, ¿no? Como tú recordabas, el Papa Francisco es muy devoto de San Martín. Entonces, desde antes que fuera Papa, eh, y en una oportunidad, cuando le regalan un cuadro de San Martín, el Papa dice, yo soy como él porque a mí me gusta la escoba. O sea, he conocido a Martín como el santo de la escoba por esa humildad, ¿no? Y esa humildad que nos hace grandes, ¿no? Y el Dios nos quiere santos, ¿no? Quiere que nosotros por eso no nos conformemos con una vida mediocre, aguada, licuada,
que descubramos nosotros cuál es precisamente esa palabra, ese mensaje que Dios quiere decir con tu vida en el mundo actual. Cuando hablamos de un santo, tenemos que darnos cuenta cómo el santo se deja transformar, ¿no? Se deja renovar por el Espíritu, ¿no? Y cómo ese camino del amor hace que esa obra que hizo Martín trascienda también el tiempo, ¿no? Que descubramos en él esos caminos esas huellas, diría yo, que él nos ha dejado. El Papa también dice que la santidad es el rostro más bello de la Iglesia, ¿no? Por eso que nos emociona cuando hablamos de Martín, porque es un testimonio muy útil que nos estimula, que nos motiva, ¿no? A discernir cuál es nuestro camino. Yo estoy aquí en este año, en este tiempo, tú, padre de familia, madre de familia, nosotros con Juan que somos profesores, dentro de esta misión, el Señor nos pide siempre más, porque ahora estamos en una modalidad a distancia, ¿no? Entonces, donde tenemos pues que pedirle al Señor que Él nos ayude a descubrir en medio de esta pandemia cuál es mi misión, ¿no? Con las familias, qué es lo que yo debo de hacer, ¿no? Por eso que qué importante es descubrir, ¿no? En las palabras que yo leía, ¿no? En el libro del Génesis, Dios le dice a Abraham, camina en mi presencia y sé perfecto. Camina en mi presencia y sé perfecto. Y entonces, los santos no es solamente, pues, como algunos piensan, para hacer un milagro, ¿no? Sino que el santo no solamente me protege, sino también me sostiene. El santo también me debe de conducir a que descubra cuál es ese proyecto que Dios tiene para mí y que yo lo tengo que reflejar en los demás. Entonces, es tanto que podríamos hablar de Martín, que descubriríamos mucho, pero al mismo tiempo todos los santos nos van a hablar de ese rostro de Dios, ¿no? Que ellos encarnan una parte, ¿no? Una palabra de la misión de Jesús, algo de Jesús, pero ellos al dejarse transformar, lo reflejan para los demás. Profesor Elio, realmente muchísimas gracias por participar y haber aceptado la invitación aquí a este programa, ¿no? De Brújula de Fe. Que Dios me lo bendiga, me lo cuide y esperamos tenerlo en otro programa. Muchas gracias, Juan, y a todos los que nos escuchan también. Muchas gracias, profesor. Bueno, amigos y hermanos en Cristo, después de haber escuchado esta bella reflexión a cargo del profesor Elio, mencionar la siguiente oración. San Martín de Porres, tu corazón estaba vacío de sí mismo y lleno de la caridad de Dios. Tu amor era tan abundante porque tu humildad era muy grande. Ayúdame a crecer en la humildad. San Martín, guíame en el camino de parecerme más y más a Jesús, que siempre fue obediente al Padre. Pide para que me vacíe mi corazón de todo egoísmo, para que pueda estar más atento a las necesidades de los que más lo necesitan. San Martín, por favor, pídele a Dios que llene mi corazón de amor por Él y por nuestros hermanos y hermanas. Te lo pido por Cristo nuestro Señor. Amén. Y bueno, hermanos, nos estamos viendo en otro programa por Brújula de Fe. Que Dios los bendiga y cuídense mucho.